Otro de los principios es el principio de conservación del trabajo. Entonces, ante cualquier conflicto, ante cualquier situación que se presente entre las partes, siempre, siempre se debe preservar la fuente de trabajo, ¿sí? Siempre se debe tratar de y procurar por todos los medios conservar el vínculo laboral. ¿M? Y esto tiene que demostrarse como un acto de buena fe de ambas partes. Es decir, no es que, bueno, ante el mínimo incumplimiento, ante la misma mínima situación en donde se presenta un conflicto, producir el extracto laboral, ¿sí? Porque eso puede ser desproporcionado. Entonces, lo que tenemos que hacer es procurar por todos los medios, tratar de llegar a un acuerdo, de resolver el conflicto y permitir la continuidad del contrato laboral o del vínculo laboral, ¿sí? Entonces, la extinción, la rescisión del contrato de trabajo tiene que ser como la última de las soluciones, porque es inviable que la otra parte cese en el incumplimiento de sus obligaciones. O sea, si el trabajador no va a trabajar, incumple con su función o su tarea principal de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, en este caso, si lo intimamos, no justifica la inasistencia, no concurre a trabajar, bueno, indudablemente ha tenido una intención de abandono de trabajo, o cuando comete un incumplimiento grave a sus obligaciones, por ejemplo, una falta de respeto o hacia sus compañeros, riña, amenazas, discriminación hacia sus compañeros, y que a pesar de conductas, que a pesar de las medidas correctivas que puede haber tomado el empleador, continúa con su incumplimiento, bueno, ante esta situación, indefectiblemente se llegaría a un despido con causa de parte del empleador, o un despido indirecto que pueda disponer el trabajador en razón de que el empleador lo intima a que le inscriba la relación laboral o que le pague su salario, y más allá de las intimaciones o niega la relación laboral o niega la existencia de la deuda o le está negando su categoría laboral y pagarle de acuerdo a la misma. Entonces, ante estos incumplimientos de donde un trabajador, el empleador tiene claramente la intención de mantenerlo en la clandestinidad o desconocerle de forma categórica sus derechos, indudablemente habilita la rescisión del contrato de trabajo, pero previo a procurar, ¿sí?, que esto se subsane y tratar por todos los medios de que se preserve la fuente de trabajo y el vínculo laboral, ¿sí? Entonces, otro de los principios es el principio de conservación del contrato de trabajo. Por otro lado, la misma ley de contrato de trabajo, en el artículo 11, nos habla de que, recuerdan que nosotros hablamos al principio del otro cuatrimestre, de que siempre el juez tiene que interpretar las normas de forma tal de que o sea, no se acepta, no existe la posibilidad de que el juez se exima de resolver un determinado tema invocando una laguna del derecho. Bueno, esto ocurre también en el derecho laboral, en donde nos dice, bueno, si no se encuentra una solución explícita en el texto de la norma, se debe resolver aplicando el principio de buena fe, de justicia social y de equidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes deben comportarse y debe requerirse de las partes un comportamiento de buena fe, ¿sí? Y el juez, al interpretar la conducta que han desarrollado durante el vínculo laboral las distintas partes, debe confrontar la conducta con la conducta que debería haber tenido si obrara de buena fe. Si coincide, bueno, indudablemente la parte obró de buena fe. Si nosotros, reitero, el trabajador intima a su empleador, le está diciendo que lo registre, que empezó a trabajar en tal fecha, que quiere que se le reconozcan sus derechos asistenciales y previsionales, quiere tener una cobertura ante un accidente de trabajo, etcétera, está obrando legítimamente, está obrando como un buen trabajador, ¿sí? Ahora, estaría obrando como un mal trabajador si, por ejemplo, en realidad se abandonó de tareas y después dice que no, que le fueron negadas, o que ganaba el triple de lo que estaba ganando y genera, o que empezó a trabajar
reclamar que lo registren desde fechas anteriores a la que realmente empezó a trabajar y por ahí estaba bien registrado. Entonces eso es hablar como un mal trabajador, ¿entienden? Y bueno, lo mismo aplica al empleador. El empleador que dice, no, vos empezaste a trabajar ayer y la persona hace 10 años que está trabajando. Entonces eso no es la conducta correcta de un buen empleador. Un buen empleador tiene que registrar al trabajador desde el momento en que comienza a prestar servicios, ¿sí? Y eventualmente, si no lo hizo ante el requerimiento, retractar esa situación, ¿sí? Y rectificarla e inscribirlo correctamente. Esto es lo que va a analizar el juez en el momento de interpretar las situaciones y si es que no fuera, no tuviera una respuesta explícita de la situación planteada de acuerdo al contenido de la ley. También estamos hablando de que debe regir el principio de justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Que debe respetarse el derecho de cada uno, ¿sí? Principalmente el derecho del trabajador, y respetarse, el juez tiene que hacer que se cumpla el respeto y que se le otorgue a cada trabajador lo que por derecho le corresponde. Entonces, tiene que determinar específicamente si realmente hubo un incumplimiento o no del empleador y en su caso en qué magnitud y subsanar y hacer que se cumpla el derecho del trabajador, ¿sí? Y por último, también está el principio de equidad. El principio de equidad es un principio corrector. ¿Qué fin tiene la equidad? La equidad tiene como fin, esto también lo vimos en el otro cuatrimestre, tiene como fin corregir los casos en donde si aplicamos el texto de la ley, podría, en el caso particular, producirse una situación no querida por el legislador, ¿sí? Entonces, si el juez determina que realmente aplicar el texto de la norma podría, por ejemplo, perjudicar a un trabajador y esto no es el fin específico buscado por la misma norma, sino que, bueno, en ese caso se desvirtúa, corregirlo por el principio de equidad y decir, bueno, la ley determina tal resolución, pero en este caso, aplicando el principio de equidad, corrijo y determino que debe disponerse determinada solución, ¿sí? Por otro lado, tenemos también el derecho, ¿sí? O el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un principio básico, ¿sí? Está en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y este principio lo que nos va a decir es que los derechos que están reconocidos en la Ley de Contrato de Trabajo son derechos básicos, ¿sí? Son mínimos, reitero, o máximos legales que no se pueden o sobre los que no se puede negociar, ¿sí? Entonces, cualquier negociación, cualquier renuncia que haga el trabajador a los derechos mínimos o máximos establecidos, o sea, los mínimos o máximos legales, perdón, establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, ese convenio va a ser nulo de nulidad absoluta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que cobrar, de acuerdo a mi categoría laboral, 30.000 pesos, yo no puedo pautar con el empleador que me va a pagar 20.000, que es legítimo y que renuncio al derecho a reclamar mis diferencias salariales. Yo no puedo, o sea, no sería válido, así lo paute, que voy a trabajar horas extras, pero no voy a reclamar el pago de las mismas. No sería válido un acuerdo en donde acepto y renuncio a mi real fecha de ingreso, a los derechos que me pueda otorgar una inscripción de acuerdo a mi real fecha de ingreso, como una aceptación o una renuncia. Bajo ningún concepto, ¿sí? No se aceptan este tipo de renuncias. Entonces, lo único, o sea, la ley de contrato de trabajo dice, bueno, se celebró un acuerdo, se llegó a este acuerdo en donde se dispuso o el trabajador, aún desconociendo el principio de renunciabilidad de la ley, lo celebró, es nulo de nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que no acepta
subsanación alguna. Esto quiere decir, no hay forma de solucionarlo. ¿Por qué? Porque no se va a aplicar, porque el juez no le va a dar ningún valor legal y va a disponer que se aplique lo que establece el convenio colectivo de trabajo o la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, son innegociables, son irrenunciables los derechos que consagra la ley de contrato de trabajo o, en su defecto, el convenio colectivo de trabajo. Esos son derechos irrenunciables. Puede haber un derecho mayor, y esto la jurisprudencia, la doctrina, ha considerado que, por ejemplo, yo tengo que ganar 50.000 pesos de acuerdo a lo que establece la escala salarial vigente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre? Se llega a un acuerdo con la empresa y la empresa a mí me paga 100.000 pesos. Hay una situación crítica, la empresa está pasando por una situación económica crítica en donde hay disminución de ingresos notorios y me pide que llegar a un acuerdo a ver si puedo reducir mi salario. En este entendimiento en donde lo que establece el convenio colectivo, no el convenio, perdón, la escala salarial vigente es de 50.000 pesos, a mí me están pagando el doble, en este margen, ¿sí?, entre los 50.000 y los 100.000, la doctrina, la jurisprudencia entiende que podría llegar a negociar. ¿Por qué? Porque no estoy en el límite del mínimo del salario o del salario básico mínimo que establece la escala salarial vigente, ¿sí? Por supuesto que va a haber otra interpretación que va a decir que no, que es irrenunciable, que ya es un derecho adquirido y que no estoy obligada a negociar. Pero fíjense que yo que estoy usando la palabra que negociar. Entonces, la irrenunciabilidad de derechos cede cuando nosotros estamos ante una conciliación, o ante una transacción, donde hay un acuerdo entre las partes, en donde decimos, bueno, a ver, es un acuerdo transaccional. Bueno, a ver, vos tenés razón en esto, yo te doy esto, pero está bien, acá hay un conflicto y lo resolvemos, ¿entienden? Entonces, hay una negociación. Cuando hay una negociación, ¿sí?, y realmente no se vulnera un derecho del trabajador, porque, por ejemplo, si queda acreditado que nunca me pagaron el salario durante el transcurso del año, ¿sí?, y me quieren pagar 10.000 pesos, ningún juez, ninguna autoridad del Ministerio de Trabajo lo va a homologar ese acuerdo, ¿entienden? Entonces, siempre queda abierta o expedita la vía judicial para después reclamar la diferencia. Por eso les digo, podemos llegar a negociar dentro de un margen, ¿sí?, que siempre es este mínimo, en donde está los mínimos y máximos legales establecidos por la ley de contrato de trabajo. Podrá bajarse, podrá disminuirse cuando la situación es realmente conflictiva, ¿sí?, en donde es una cuestión de prueba y en donde se corre el riesgo de que quizás no se pueda aprobar. Entonces, ante esas circunstancias se puede llegar a un acuerdo transaccional. Pero reitero, siempre respetando el orden público, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que tenemos el principio de la realidad. El principio de la realidad es el que está regulado en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y qué nos dice este artículo? Que cualquier simulación, cualquier conducta fraudulenta que haya sido impuesta por el empleador a los fines de tratar de ocultar las características o las condiciones o las circunstancias de un vínculo laboral van a ser consideradas nulas de nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando queremos hacer aparentar que una relación laboral no es una relación laboral, sino que es una actividad profesional. Por ejemplo, contratan a un abogado que esté trabajando en relación de dependencia en una empresa, ¿sí?, va de lunes a viernes, tiene una cierta carga horaria obligatoria, tiene que cumplir instrucciones de los directivos de la sociedad. Y hay una situación de subordinación, más allá de que quizás técnicamente no exista subordinación, porque va a definir el abogado qué va a poner o no en una carta de documento, o qué va a cómo determinar la redacción de un contrato. Bueno, está bien, pero siempre siguiendo las instrucciones
de su empleador. Ahora, el hecho de que lo hagan facturar y que quieran hacerlo aparentar como una prestación de servicios no quiere decir que en realidad no exista un vínculo laboral, ¿sí? O cuántas veces se pone a personas a trabajar en una empresa, lamentablemente, y se los hace facturar y se simula que son prestadores de servicios y en realidad son empleados administrativos o están cumpliendo funciones, no sé, de chofer de la sociedad. Entonces, digo cualquier tipo o sea, doy ejemplos generales donde se puede facturar, o por ahí en un centro médico que se hace facturar a los médicos o se hacen facturar a los técnicos, ¿sí? Entonces, esto es algo que es habitual. Y se le quiere dar la forma o la modalidad de prestación de servicios cuando en realidad estamos ante una relación de índole laboral. Entonces, o cuando queremos hacer aparentar que la remuneración es más baja de la que realmente está percibiendo la persona. Entonces se pauta que supuestamente está ganando 30.000 pesos, pero le estamos pagando 50.000, ¿sí? 20.000 pesos en negro. Entonces, esta situación negro o no registrado, ¿no? El término correcto es no registrado o registrado irregularmente. Entonces, esta situación, ¿sí?, que es fraudulenta, que tiende a ocultar la realidad, cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede probar por cualquier medio de pruebas, ¿sí?, la realidad de los hechos. Y el juez que va a darle valor a la realidad de los hechos, no a lo que esté formalmente instrumentado. El juez no le importa si le traen un recibo que dice que 30.000 pesos. Bueno, él ganaba 30.000 pesos. Si se puede demostrar con testigos, por ejemplo, o con otros medios de prueba, principio de prueba por escrito, mails, etcétera, que realmente su remuneración era otra porque, por ejemplo, cobraba comisiones. ¿Entienden? Entonces, sí, regio. En los libros laborales, en el libro del artículo 52 va a figurar que gana 30.000, en el recibo solo 30.000. Puede haber un acuerdo entre las partes que dice que se gana 30.000. Todo esto es formal. Todo esto es, si es una simulación, ¿sí?, va a caer y la realidad de los hechos va a surgir con las pruebas que demuestren realmente cuál es, por ejemplo, en este caso, la remuneración que tenía el trabajador. Y esto, la realidad a la verdad, es a lo que le va a dar prioridad el juez al momento de dictar una sentencia. Y después tenemos también otro principio que es muy importante, que es el principio de la gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder facilitar el acceso a la justicia del trabajador, la ley de contrato de trabajo establece que el proceso es gratuito para el trabajador. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tiene que pagar tasa de justicia al iniciar el reclamo, que no tiene que pagarle al abogado honorarios al iniciar el reclamo, que no tiene que pagar anticipos a los peritos para que se realicen las pericias. Es decir, no va a haber ninguna tasa, ningún honorario, ningún costo que tenga que pagar el trabajador para poder tener acceso a la justicia. Porque si tuvieran que hacerlo, de alguna manera se vería cercenado el acceso a la justicia, porque va a ser difícil, no todos van a poder podrían incurrir en este tipo de erogaciones, este tipo de gastos para poder reclamar. Entonces, el principio es, tienen libre acceso a la justicia porque es gratuito y pueden reclamar. Es una forma de asegurarle al trabajador la posibilidad de que pueda reclamar sus derechos y defenderse. Bueno, terminamos con esta clase.